Cambiamos de tema y es que de acuerdo con observadores internacionales que participaron en las elecciones de julio pasado, nuestro país está a la vanguardia y es un referente para los países de Latinoamérica en materia electoral. Veamos. El informe de la misión de visitantes extranjeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el proceso electoral 2017-2018 arrojó como resultado que la alta participación ciudadana plasmada en las urnas y en la organización de las elecciones, la eficiente labor de las instituciones electorales y su sofisticado servicio profesional de carrera fueron aspectos relevantes para tener un proceso electoral en paz y casi sin intervención de las fuerzas del orden. Esta misión de extranjeros, conformada por 20 profesionales de 14 países, realizaron a solicitud del Instituto Capitalino labores de observación electoral del 27 de junio al 1 de julio para obtener un análisis profundo del proceso local. Para nosotros como Instituto Electoral es muy importante conocer los detalles de todo informe, particularmente porque el objetivo institucional es continuar en el objetivo de mejora continua establecido en la norma ISO electoral que el Instituto Electoral de la Ciudad de México alcanzó desde 2016. El secretario técnico de la misión de visitantes extranjeros, José Alfredo Pérez Duarte, señaló que, aunque nuestro país siempre ha estado a la vanguardia y es un referente para el resto de los países de América Latina, el sistema electoral mexicano resulta complejo por su excesiva normatividad y puede causar desconfianza entre los ciudadanos. La misión estuvo conformada por expertos de diversos países de América Latina y España que, con su amplia experiencia en el ámbito político electoral, aportaron elementos de reflexión para contribuir a fortalecer la construcción de la democracia. Con imágenes de Jesús Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.